Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe hoy también. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender la profundidad de su mensaje. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de entender el verdadero éxito en la causa de Dios. Porque creo que el pueblo de Dios se ha alejado tanto del mensaje divino, de la voluntad de Dios, que hemos perdido de vista que tenemos que glorificar a nuestro Dios y que en realidad somos representantes de Él sobre la faz de la tierra. Vamos a tratar de entender este mensaje que nuestro Dios nos envía. Y nos dice lo siguiente: el verdadero éxito en cualquier línea de trabajo no es el resultado de la casualidad, el accidente o el destino. Es el resultado de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y la discreción, de la virtud y la perseverancia. Las buenas cualidades mentales y un alto tono moral no son el resultado de un accidente. Dios da oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellos. Es decir, nuestro Dios nos abre la puerta a oportunidades de representarlo con dignidad, ¿verdad? Con valor. Depende de nosotros cómo aprovechamos esas oportunidades, ¿verdad? Para glorificar a nuestro Dios. Mientras Dios estaba obrando en Daniel y sus compañeros, el querer y hacer de su buena voluntad, ellos estaban obrando su propia salvación. Por lo tanto, una vez más podemos entender el texto de Filipenses 2:13. El texto que tanto usamos, el cristianismo usa, y que en realidad lo que están haciendo es malinterpretar ese texto. Hoy lo vamos a ver de nuevo, cómo se tiene que interpretar y cuál es el correcto mensaje que Dios quiere transmitir a través de ese texto, ¿verdad? Porque desgraciadamente nosotros hemos colocado la total responsabilidad sobre Dios de la obra de purificación de nuestro templo, ¿verdad? Por lo tanto, dice: mientras Dios estaba obrando en Daniel y sus compañeros el querer y el hacer de su buena voluntad, ellos estaban obrando su propia salvación. ¿Entendemos el correcto entendimiento de ese texto, mis queridos hermanos? Y fijaos lo que dice. Aquí se revela el desarrollo del principio divino de cooperación. ¿Qué dice? Aquí se revela el desarrollo del principio, es un principio divino de cooperación, la obra conjunta entre el hombre y el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Sin el cual no se puede alcanzar un verdadero éxito. ¿Pero éxito en qué? ¿De qué tipo de éxito? Y vamos a tratar de entender bien este éxito, mis queridos hermanos, porque el enemigo de Dios nos ha engañado y estamos entendiendo el éxito en cosas materiales, cuando el auténtico éxito tiene que ser en lo espiritual, mis queridos hermanos. Glorificar a nuestro Dios. Y nuestro Dios no tiene nada que ver con lo material de esta tierra. Tenemos el ejemplo en Cristo. Él no tuvo ningún interés en las cosas materiales de este mundo. Todo eran glorificar al Padre en lo espiritual, y en esto nosotros tenemos que alcanzar el verdadero éxito. Y aquí Satanás nos ha engañado, mis queridos hermanos. Nosotros estamos dedicando y perdiendo el tiempo de nuestras vidas en lo material y nos hemos olvidado casi por completo de lo espiritual, mis queridos hermanos. Fijaos, aquí se revela el desarrollo del principio divino de cooperación, sin el cual no se puede alcanzar un verdadero éxito. El esfuerzo humano no vale nada sin el poder divino, y sin esfuerzo humano el esfuerzo divino es en vano.
para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Y es aquí donde el enemigo de Dios nos ha engañado, mis queridos hermanos, porque dice, sin esfuerzo humano, el esfuerzo divino es en vano. Es decir, si nosotros no tenemos la mirada colocada bien, si no estamos centrados y no entendemos cuál es nuestra auténtica obra, el Espíritu, dice, el esfuerzo divino es en vano. El Espíritu de Cristo está, pero no está aprovechado para la obra que tiene que hacerse, mis queridos hermanos. Por eso el enemigo nos ha dirigido la atención en otra parte y hemos perdido de vista la auténtica obra. Y seguramente que habrá quien diga que otra vez voy con esto. Queridos, ¿cuál es el rumbo a donde nos dirigimos? Debemos de entender este asunto, mis queridos hermanos. No es broma. No es. Anoche estaba hablando con mi amigo pastor y hermano, pastor en Estados Unidos, y me estaba hablando de un colega suyo del Instituto Teológico, y me estaba diciendo, no tenía ni idea de los manuscritos de los mensajes de 1888. 5 volúmenes son. Es verdad que están en inglés, pero no tenía ni idea. Queridos, ¿cómo se puede dirigir este pueblo cuando tú no conoces el espíritu de profecía? Cuando no conoces la historia de tu pueblo. ¿A dónde vas? Esa es la cuestión, mis queridos hermanos, si no logramos entenderla. Y me quedo pasmado cada vez que hablo. Es que anoche me estaba pidiendo si puedo trabajar más todavía, ¿verdad? Porque la gente no conecta con el mensaje, no son capaces de entender este mensaje. Y créanme, si no entendemos este mensaje, olvidémonos de la salvación, mis queridos hermanos. No es broma lo que estoy diciendo, esto es muy, muy serio. Aquí se revela el desarrollo del principio divino de cooperación, sin el cual no se puede alcanzar un verdadero éxito. El esfuerzo humano no vale nada sin el poder divino. Y sin esfuerzo humano, el esfuerzo divino es en vano, no sirve. Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero es una obra de cooperación. Y no hemos entendido este principio, mis queridos hermanos. Por eso hemos llegado a este entendimiento que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Esto es absurdo. No conocemos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y lo vamos a ver hoy una vez más. No conocemos lo escrito está. Y nosotros, en la iglesia de la Odisea, debería de tener un mensaje para el mundo. Sin embargo, no tiene un mensaje ni para ella misma. Por eso estoy tan molesto y enfadado. Porque se predica el mensaje y veo como Satanás está ganando pelea tras pelea, pelea tras pelea. Porque los maestros de Israel no entienden el mensaje y el pueblo no se despierta. Este es el asunto y no hay más tiempo. O lo entendemos o perecemos. Lo siento que tengo que ser tan directo, pero no hay otra. Y lo vais a ver porque el mensaje nos manda cómo hemos de estar, ¿verdad? Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como un sustituto de nuestro esfuerzo. Y sin nuestro esfuerzo todo es en vano. ¿Entendemos? A través de la fidelidad a los principios de la templanza mostrada por la juventud hebrea, Dios está hablando a la juventud de hoy, a los cristianos de hoy. Y fijaos, ¿qué es lo que Dios necesita? Fijaos, este mensaje no es mío, mis queridos hermanos. Es de lo alto. Debemos despertar. Se necesitan hombres que, como Daniel, hagan y se atrevan por la causa del bien. Hagan y se atrevan por la causa del bien. Y luego juzgadme si queréis. Se necesitan corazones puros, manos fuertes, coraje sin miedo, porque la guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. ¿Entendemos lo que necesita nuestro Dios en esos tiempos, mis queridos hermanos?
¿Hay estos guerreros de Dios? ¿Los hay? Por favor, despertemos. En el nombre de Cristo os lo pido. A cada alma, Satanás le viene con la tentación en muchas formas seductoras en el punto de indulgencia del apetito. Y lo está consiguiendo, mis queridos hermanos. El cuerpo es el medio más importante a través del cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. ¿Cuidamos nuestro cuerpo, mis queridos hermanos? ¿Nuestra mente funciona en óptimas condiciones? ¿Estamos atentos a este aspecto? Fijaos lo importante que es. El cuerpo es el medio más importante a través del cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De allí que el adversario de las almas dirija sus tentaciones hacia el debilitamiento y la degradación de las fuerzas físicas. ¿Entendéis lo que está haciendo? Por eso somos incapaces, mis queridos hermanos, de detectar la verdad. El Espíritu Santo intenta apoderarse de nosotros, intenta hacernos ver las cosas, pero estamos tan dispersos que no logramos ver la luz, queridos. Nos atacan tantos frentes que estamos perdidos. La parábola de las 10 vírgenes, por favor. Las tendencias. Su éxito aquí significa a menudo la entrega de todo el ser al mal. ¿Lo entendemos? Las tendencias de la naturaleza física, a menos que estén bajo el dominio de un poder superior, seguramente obrarán la ruina y la muerte. ¿Entendéis por qué digo lo que digo? Y la importancia que tiene todos esos frentes en donde Satanás está trabajando para destruirnos, mis queridos hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. El cuerpo debe ser sometido a los poderes superiores del ser, al Espíritu Santo, mis queridos. Y el Espíritu Santo no puede estar con nosotros en cualquier condición. Si no logramos entender esto, estamos perdidos. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad, que a su vez debe estar bajo el control de Dios. ¿Lo hemos entendido? Las pasiones deben ser controladas por la voluntad, que a su vez debe estar bajo el control de Dios. Es así como opera. El poder real de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar la vida. ¿Y es eso lo que ocurre en mi vida, mis queridos hermanos? ¿Está mi vida dominada por el Espíritu de Cristo? ¿Está haciendo Él la obra de purificación que tiene que hacer en estos momentos? Es una pregunta fundamental, esencial para nosotros. El poder intelectual, la resistencia física y la duración de la vida dependen de leyes inmutables. Depende de cómo entendemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, porque no estará con nosotros en cualquier condición. Debemos de entender este asunto, mis queridos hermanos. Mediante la obediencia a estas leyes, el hombre puede ser conquistador de sí mismo. Puede ser vencedor, queridos. Podemos dominar estas pasiones, esas voluntades no santificadas, y que así el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Su presencia sea permanente, ¿verdad? Mediante la obediencia a estas leyes, el hombre puede ser conquistador de sí mismo, conquistador de sus propias inclinaciones, conquistador de los principados y poderes, de los gobernantes de las tinieblas, de este mundo y de la maldad espiritual en las alturas. Por lo tanto, ¿entendemos el frente que tenemos, mis queridos hermanos? ¿Entendemos ese frente? Mediante la obediencia a estas leyes, el hombre puede ser conquistador de sí mismo, un frente, conquistador de sus propias inclinaciones, conquistador de los principados y poderes, otro frente, y de los gobernantes de las tinieblas de este mundo y de la maldad espiritual en las alturas. ¿Entendemos en realidad todo el trabajo que tenemos que hacer?
¿Estamos en ello? ¿Lo tenemos presente, mis queridos hermanos? ¿O vivimos esperando no lo sé qué? Ese creer y ya está todo hecho. No os quedéis engañados. Despertad, mis queridos hermanos. En ese antiguo ritual que es el Evangelio en símbolo, ninguna ofrenda, estad atentos aquí porque esto es muy importante, fijaos, porque es lo que os estoy tratando de decir, mis queridos hermanos. En ese antiguo ritual, que es el Evangelio en símbolo, ninguna ofrenda manchada podía ser llevada al altar de Dios. ¿De qué nos habla? Del sacrificio del cordero, queridos, del sacrificio que se traía al altar, el cordero, el animalito, el pájaro, lo que había que traer, ¿verdad? ¿Y cómo se traía este sacrificio? Sin mancha ni arruga, queridos. Fijaos, el sacrificio que debía representar a Cristo debía ser inmaculado. La palabra de Dios señala esto como una ilustración de lo que sus hijos deben ser. ¿Y es eso lo que estamos haciendo? ¿Hemos entendido este asunto, mis queridos hermanos? Un sacrificio vivo, santo y sin mancha. ¿Es mi templo así? ¿Soy yo este sacrificio para la gloria de Dios? ¿Lo hemos entendido, queridos hermanos? No es broma, lo digo, siempre lo digo. Espero que alguien entienda. Los dignatarios hebreos eran hombres de pasiones similares a las nuestras, no eran diferentes, eran como nosotros. Sin embargo, fijaos, a pesar de las seductoras influencias de la corte de Babilonia, ¿sí? Estaban en exilio. Fijaos lo que se exige de nosotros, queridos hermanos. Se mantuvieron firmes porque dependían de una fuerza que es infinita, dependían del Espíritu de Cristo. ¿Entendemos? En ellos, una nación pagana vio una ilustración de la bondad y la beneficencia de Dios. Y es eso lo que las naciones que nos rodean ven en ese pueblo, en esa iglesia de la Odisea. ¿Ven esa iglesia sin mancha y santa que tiene un mensaje para el mundo? Ese es el paralelismo que tenemos que observar, queridos. Y ese es el paralelismo que tiene que ver conmigo como persona también, porque yo soy iglesia. Yo soy iglesia. No es una corporación. Nos ha engañado Satanás en eso también. Yo soy iglesia. Donde 2 o 3 están juntos, Cristo está con ellos. Esa es la iglesia, queridos. Esa es la auténtica iglesia. En ellos, una nación pagana vio una ilustración de la bondad y la beneficencia de Dios y del amor de Cristo. Y en su experiencia, atentos, tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación, de la pureza sobre la depravación, de la devoción y la lealtad sobre el ateísmo y la idolatría. ¿Entendemos todos los frentes, queridos? En todos esos frentes hemos caído. Hemos perdido la guerra, queridos. La guerra no, la lucha. Hemos perdido la lucha, porque la guerra la va a ganar Cristo. Pero necesitamos despertar, mis queridos hermanos. Si no entendemos la realidad en la que vivimos, no vamos a ser parte de la realidad de nuestro Dios, queridos hermanos. Debemos de comprender este asunto. Es muy importante. Estoy un poco alterado porque, claro, estuve hablando con mi amigo anoche y no me puedo creer lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Lo que nos está pasando, mis queridos hermanos. Es terrible. Es terrible. No me voy a poner a hablar aquí porque me van a decir otra vez que estoy hablando de todos los males. Pero es que estos males están en medio de nosotros. Este es el asunto. Y no son invenciones. Algún día, si me obligan, los voy a decir. No son invenciones. Son realidades que no queremos ver.
Vivimos como el avestruz, con la cabeza en la arena y con el culo al aire, perdón de expresión. Esa es nuestra forma de vivir y de no entender el Evangelio, queridos. Nos ha engañado Satanás. Dedicamos nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro esfuerzo, todo lo que nuestro Dios nos ha dado para ganar lo material. Y este mundo está destinado al fuego. Cuanto antes lo entendemos, mejor nos irá. Estamos tratando de despertar este pueblo remanente que glorificará a Cristo, que experimentará la impecabilidad. Queridos, tenemos que tomarnos en serio este asunto. Por favor. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que haga su obra en nosotros, que impresione nuestras mentes, que crea la conciencia para ese tiempo que necesitamos, mis queridos hermanos. Tenemos que despertar, tenemos que entender la realidad en la que vivimos, entender los frentes en donde el enemigo de Dios nos ha derribado. Tenemos que levantarnos por la gracia y con el poder de Cristo. Podemos vencer. Tenemos que entender esto, podemos vencer. No vamos a pecar hasta que Cristo venga, en absoluto. Y si esto pasa, estamos perdidos. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.